El tema que nos toca ver hoy son las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son datos que nos permiten a nosotros poder sacar conclusiones sobre la totalidad de los datos para obtener una información. Vamos a ver 3 medidas de tendencia central y 2 medidas de dispersión. La idea se supone que nosotros cuando tenemos una gran cantidad de datos, siempre imagínense, hicimos una encuesta, una observación, tenemos muchos datos. No podemos estar mirándolos todos o mirar una tabla de frecuencia. Mirar la tabla de frecuencia también se nos puede complicar porque son muchos los datos. Supónganse que tenemos muchos intervalos o muchos datos para analizar, o si tenemos un gráfico, también el gráfico puede resultar muy complejo. La idea es que a partir de 3 valores de medida de tendencia central y una medida de valor de dispersión, nosotros con esos 4 valores podamos sacar una conclusión sobre la totalidad de los datos. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra idea. ¿Por qué estudiamos medida de tendencia central? Esa medida de tendencia central son la media o el promedio, que ustedes ya lo deben conocer. Calcular un promedio seguramente todos lo han hecho en algún momento. La moda, la mediana. Y las medidas de dispersión son 2, es una la que nos sirve, que se llaman varianza y desvío estándar. Ahora nos vamos a dedicar a ellos. Paso a compartir pantalla. Y empezar a hablar sobre esto. Vamos a suponer lo que suponemos siempre. Yo les pregunté a ustedes cantidad de hermanos y ustedes me respondieron esto. Le pregunté a alguien ¿cuántos hermanos tenés? 0. Le pregunté a otra persona, 1, otro me dijo 1, otro me dijo 2, otro me dijo 1, otro me dijo 0, uno me dijo 3, otro me dijo 2, otro me dijo 1. Terminamos ahí. Obviamente esto no tiene demasiado interés hacerlo con esta cantidad de datos. Yo estoy mostrándoles cómo es que se hace para no hacer demasiadas cuentas. La idea es, con una gran cantidad de datos, poder mirarlos. Uno puede ver esta cantidad de datos y sacar alguna otra conclusión. Cuando tenemos miles de datos, es más complicado. Entonces, ¿cómo se calcula la media o promedio? Creo que todo el mundo sabe. La media o promedio, lo que hay que hacer es sumar todos los datos y dividirlo por el total. O sea, sumaríamos 0 más 1 más 1 más 2 más. Todo esto. Es 11 dividido en 9, ¿no? Me parece. No importa. Vamos a poner 11 dividido 9. ¿Cuánto es 11 dividido 9? Correcto. 1,2. ¿Cuánto es el promedio entonces? 1,222. Un hermano y un pedacito por... Ese es el La promedio. respuesta es un hermano. Tendría que ser uno Estamos porque trabajando con una por variable parte. cuantitativa discreta. El promedio matemático es 1,222. Pero si yo les pregunto cuál es el promedio de la cantidad de hermanos, ustedes no me pueden decir 1,2. Me tendrían que responder que el promedio es 1. ¿Por qué Sí, porque responden de esa mínimo. manera? Porque la variable es cuantitativa discreta. ¿Qué hacemos si la variable del promedio dio 1,5? Bueno, ahí lo deciden ustedes. Dicen 1 o dicen 2. No hay problema. El promedio y cualquiera de las medidas de tendencia central que nosotros vayamos a ver tienen un margen de error muy grande. O sea, se pueden equivocar bastante. De todas maneras, al calcular un promedio, sepan que si la variable aleatoria que estamos nosotros analizando es discreta, no me pueden decir nunca que el promedio es 1,2. El promedio matemático sí es 1,2, el promedio es 1. La próxima medida de tendencia central que vamos a calcular se conoce como mediana. La mediana es, una vez que nosotros tenemos todos los datos ordenados de menor a mayor, el dato que está en el medio. Primero, tenemos que anotar todos los datos y ordenarlos de menor a mayor. De vuelta anoto todos los datos, ordenarlos de menor a mayor. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el dato que está en el medio? Sencillo. Si son 9, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el dato que está en el medio si son 9 los valores?
El quinto. 8 tengo anotado, me falta alguno. A ver, Le falta un 1. ¿un 1? Bien. Entonces acá tengo 9 datos. El dato quinto, fíjense, 2, 3, 4, 5. Este dato, este que está acá. ¿Cómo me doy Es el cuenta uno. que es el del medio? Porque fíjense, para la izquierda y para la derecha me quedan exactamente la misma cantidad de datos. ¿Ven? Para allá tengo 4 y para allá tengo 4. Ahora, ¿qué pasa si el dato del medio es el que está en el medio? Separo y tengo la misma cantidad de datos en ambos lados. ¿Qué pasa si acá me hubiesen respondido 3 y en vez de 9 tenía 10 datos? ¿Cuál es el dato que está en el medio? Los dos del medio. Bueno, no sé, porque ahí sería. Los dos del medio. Es el quinto o el sexto. El dato 4 y el dato... No, siempre tenés que mirar esto. Que para este lado y para aquel Ah, lado te para quede la otro. misma cantidad de datos. Entonces, estos dos datos. ¿Y qué es lo que se hace cuando la cantidad de datos en una mediana es par? Se suman, se le calcula el promedio y se los divide por 2. En este caso, ¿qué nos va a dar? 1,5. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la mediana, en este caso, ¿cuál sería? O uno o dos. Ahí O 1 o decidimos 2, poner. ustedes lo van a decir. Fíjense que en este caso en particular, por la poca cantidad de datos que tenemos, decir que la mediana es 1 o 2 brinda poca información. El dato que está en el medio no nos aclara nada, más bien nos puede llegar a llenar de incertidumbres. La idea de esto es, cuando tenemos una gran cantidad de datos, saber cuál es el dato que está en el medio. Por eso es que 1,5 en realidad no nos dice nada. El último de los datos de medida de tendencia. Eduardo, perdón, hiciste 1 más 1 y después lo dividiste para sacar, si tenés 10 datos, ponele. Cualquier cosa, y menos mal que vos te diste cuenta, nadie más se dio cuenta. No, porque como lo estoy copiando, no me hizo mucho sentido. Ah, 1 más 1 es 2. Sí, porque hice 3 dividido 2, 1,5. Me había quedado con el último 3 que había escrito acá. 1 más 1, 2 dividido 1. Está Entonces perfecto. es 1. La mediana nos da un montón de información, que es 1 el dato que... Sí, perfecto. Olvídense todo lo que dije anteriormente. Supónganse que les hubiese dado 1,5. ¿Qué hubiesen hecho? Bien, no podían responder, no podían dar ninguna precisión de la mediana. Por suerte que esto nadie lo va a ver. La moda es, en este caso, en todos, ¿qué entienden ustedes por moda? Algo que está a la moda. Algo que ves mucho. Está Es lo que actual, más que se ve. está... Algo que ves está- mucho, esa respuesta está bien. De Esa respuesta tendencia. Se es repite. lo que más se Que se repite. En este repite, caso, sí. ¿quién es el que más se repite? El 1. El 1. El 1. Es el dato que más se repite. O sea, si lo diríamos desde el punto de vista de las tablas, es el dato que mayor frecuencia absoluta tiene. Entonces, hasta acá tenemos la media. Fíjense que en los tres casos, las medidas de tendencia central coinciden todas con 1. La media promedio de 1,2. Una pregunta, si por ejemplo se hubiese repetido el 1 la misma cantidad de veces que el 3. Entonces, ¿qué diríamos? Que el 1 y el 3 son los datos que están de moda. De ambos. ¿Sí? Listo. Entonces, a eso iba a llegar después. Entonces, fíjense que acá ahora coincide que tenemos el promedio o media es 1,2, o sea, tenemos que decir que es 1 porque es una variable discreta. La mediana daba 1,5, no, 1 daba, y la moda da 1. Fíjense, ¿por qué da estos valores? Y bueno, si miran los datos, el dato más llamativo es el 1. Obviamente, insisto, acá no podemos dar cuenta a simple vista que el 1 es el dato más, o sea, si yo quisiera saber la cantidad de hermanos, tuviese que comprar regalos para hermanos, compraría un regalo para cada uno de sus hermanos porque se supone que es lo que más común tienen todas las personas que analizamos. Entonces, es por eso que coincide, pero bueno, siempre, insisto, piensen en esto como mucha cantidad de datos. La pregunta es la siguiente. Si yo les pregunto a ustedes ahora, en vez de preguntarle por la cantidad de hermanos, les hubiese preguntado por las zapatillas, la marca de zapatillas que tienen puesta. Entonces me contestan Nike, otro me contesta, qué sé yo, Topper, otro me contesta Adidas, otro me contesta, no sé. Fila. Otra.
Ah, estaba prendido. ¿Cuál es la media aritmética? ¿Cómo calculamos acá la media aritmética? La frecuencia, o sea, con esos datos no Yo les pregunté a ustedes. son cualitativos, o sea, no. Yo les pregunté a ustedes por las zapatillas que tenían puestas y 2 me respondieron Nike, 1 Topper, 1 Adidas y uno que tenía unos Hot. ¿Cómo calculo la media aritmética acá? El promedio. Ahí no sería 2 Nike, una Topper, una Adidas, una Jota. ¿Y O sea, cuánto da? sería 2, 1, 1, 1 dividido 4. ¿Y el resultado Pero cuál sería? se puede aplicar la media de esos datos. ¿No podría ser la moda dividida la cantidad? No. Bueno, cuando la variable es cualitativa, la media o promedio no se puede calcular. Porque ¿cuál sería la respuesta? No tiene forma de responder. Si ustedes hacen una división, les tiene que dar o Nike, o Topper, o Adidas. No tiene sentido. La media o promedio no se puede realizar cuando la variable es cualitativa. En cambio, la moda, sí. La moda sí, acá la Podría moda ser. claramente es Nike. El Nike sería, por La ejemplo. mediana, Y no, porque estamos en la misma, tenemos que sumar los estamos datos. en. No, y aparte no es que sumamos, sino que les tendríamos que ordenar de menor a Nada, mayor. claro. Tampoco podríamos. Entonces, las medidas de tendencia central, media y mediana, solo se pueden calcular cuando la variable es cuantitativa. Si es cualitativa, solamente podemos ver cuál es la moda. Que en la moda puede haber más de una. Mediana o media o promedio, solamente puede haber un solo dato. Esas son todas las conclusiones que podemos llegar a tener a partir de esto que estamos analizando. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Sí. Bueno. Vamos a empezar a hablar ahora de lo que son, estas son las medidas de tendencia central. ¿Qué pasa con las medidas de dispersión? ¿Para qué queremos saber cuáles son las medidas de dispersión? Bueno, para lo mismo. Porque nosotros, al saber las medidas de tendencia central, podemos llegar a interpretar cómo son el resto de los datos, pero no nos alcanza. Porque, por ejemplo, supónganse, vamos a hacer otro. Bueno, no el mismo. No, vamos a hacer otro. Yo quiero llevar a un estudiante para la Olimpiada de Estadística. Entonces, acá veo, Diana Melissa. Diana se sacó un 10, todos 10. No, todos 10. Ay, gracias, profe. Un 2, otro 10, No. un 2 y un 6. Por hablar te lo bajo. Era un chiste, era un chiste. Y otro No, 10, qué y otro mal. 2. Y Melissa sacó esta nota. 6, 6, 6, en los mismos exámenes. 3, 4. No, por lo menos pasó raspando. Iba a preguntar con cuántos aprueba. Yo tengo que elegir a una estudiante. No, vamos a poner 6. Me gusta. Todos 6 saca. Muy parejo. Ahí está. Yo tengo que elegir a una estudiante para que nos represente en la Olimpiada de Estadística. ¿A quién elijo? Y en promedio tienen lo mismo. Si ustedes se fijan, el promedio. Yo creo que se sacó 6. Es 5 y el mío sería 5, a 5 y pico, así que elegiría a Melissa. Y aparte muy desparejo todo. Bien. No, pero el promedio es si sumás los datos y los dividís, te da 5 y pico. 5,1, ¿no? 5,3, no sé. Pero me refiero. El mejor promedio es el de Meli, claramente, es 6. Sí. Acá 12, 24, 36. Dividido 6 es 6. No es 5 y pico. Promedio en ambos casos es el mismo. Ah, no. se ¿Por me lo qué, cuenta, ¿por qué profe. contás mal, Diana? Encima yo como Ay, estoy porque es la hora, pero te sigo. No, recién
Recién yo- el del promedio no lo conté, fue el profe. Ah. Si yo observo el promedio, en ambos casos es el mismo. Entonces, el promedio, la medida de tendencia central, o sea, al revés. Yo le pregunto, Melissa, ¿cuál es tu promedio? 6. Diana, ¿cuál es tu promedio? 6. Ajá. Pero puede ser que se hayan sacado, una sacó esas notas y la otra sacó las otras notas. Yo lo que quiero llevar es una que me garantice regularidad. Yo llevaría la que sacó todos 6, porque la otra un día puede estar bien y puede estar muy mal. Entonces, si yo quiero, lo que quiero es alguien que me garantice cierta. Estamos hablando de casos extremos, ¿no? De estas notas. No, leí que eran 5 los datos, por eso, me faltó leer uno, perdón. Está bien. El tema es el siguiente. Yo no conozco yo profesor no conozco las notas. Como son muchas, muchísimas, me acerco a cada una y le pregunto, ¿cuál es tu promedio? ¿Vieron que pasa eso? Ustedes van a tener cuando terminen la carrera un promedio del título. Yo les pregunto el promedio a 2 personas y me dice, yo tengo un 6. ¿Y vos qué tenés? 6. Ajá. ¿Me sirve ese dato, ese único dato, para sacar una conclusión sobre la persona, a ver si es regular o no es regular, si la voy a llevar a rendir un examen y va No, a tener una No, buena... no te dice nada. No, el no, promedio, no en sé. ese caso, o sea, si me dice el promedio, nada más, pero no me dice, no me establece una relación entre lo que es el promedio y el resto de las notas. Entonces, para eso se calcula lo que se conoce como desvío estándar. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Desvío estándar. Desvío estándar. Estoy viendo, sí. El desvío estándar es, Ajá. con respecto al promedio, cuánto para arriba y cuánto para abajo varían los datos originales. De vuelta. El desvío estándar me va a decir cuánto para arriba y para abajo varían los datos con respecto al promedio. El promedio en estos dos casos es 6. En este caso, el desvío estándar va a estar cercano a 0 y en este caso, el desvío estándar va a estar cercano a 4. ¿Se dan cuenta por qué? Sí, es como la amplitud, como una amplitud, es la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo, ¿no? Con Entre respecto al 10 y promedio. 2 y 4, claro, Con respecto al promedio. En exactamente. ambos casos, el promedio es el mismo. Con Es respecto 6. al, respecto al promedio, ¿cuánto varían los datos? Bueno, es lo que la información que me va a dar el desvío estándar. Pero yo no puedo calcular el desvío estándar sin calcular algo que se conoce como varianza. ¿Por qué calculo la varianza y no directamente el desvío estándar? Porque el desvío estándar tiene en su fórmula una raíz cuadrada. Y las raíces cuadradas ustedes saben que tienen que ser positivas. Entonces lo que se busca es tener la información positiva para no tener que calcular una raíz cuadrada de un número negativo. Esto es puramente técnico, puramente matemático. Entonces lo que primero vamos a calcular es la varianza, y una vez que calculemos la varianza, le vamos a sacar la raíz cuadrada para obtener lo que nos importa, que es el desvío estándar. ¿Cómo se calcula la varianza? De la siguiente forma. Se toma, vamos a hacer se toma dato por dato, el primero de un 10, se le resta el promedio, y al resultado se lo eleva al cuadrado. Todos estos datos sumados. El próximo dato es un 2, o sea, 2 menos 6 elevado al cuadrado, más el próximo dato que era un 10. Vamos a repetir esto varias veces. ¿Qué fue lo que hice? Tomé cada uno de los datos, ¿se dan cuenta? Lo resté por el promedio y lo elevé al cuadrado. Y le sumé el siguiente dato, le resté el promedio y lo elevé al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, con cada dato, ¿no, profe? Con Sí. cada dato. Al resultado, lo dividimos por el total de datos, que en este caso coincide con el promedio, que es 6. Pero esto es el total de datos, no es el promedio. ¿Quién hace las cuentas? Tenemos que hacer. Primera sería 10 menos 6, 4, al cuadrado 16, más 2 menos 6 menos 4, al cuadrado 16, ¿no? Menos 6, 4, más 16, más 2 menos 6, menos 4.
16 6 veces. 2, 3, 4, 5, 6. Todo esto dividido 6. ¿Alguien que me haga la cuenta? No lo hago, profe. Yo ya la hice, da 16. Si no, compruébenlo. Es 16 por 6 dividido 6 da 16. Ujú. 16. Pero dijimos que la varianza en realidad no nos daba ningún tipo de información estadístico. La varianza, al elevarse todo al cuadrado y estar toda sumando, lo que nos garantiza es que el resultado total sea un número positivo. Lo que nos interesa a nosotros como valor es el valor del desvío estándar. El desvío estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza es 16, lo que tenemos que sacar es la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, como habíamos previsto. Porque con respecto al promedio, lo que se amplía para arriba y para abajo es 4. ¿Se entendió para qué sirve el desvío estándar y para qué lo estamos calculando? Sí. Sin la varianza no podemos calcular el desvío estándar. Sin la varianza no se puede calcular el desvío estándar. Tendríamos. Tal cual. El desvío estándar no tiene una fórmula única, digamos que el desvío estándar, su fórmula es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué calculamos la varianza? Porque lo que nos garantiza es que el valor, el dato, sea positivo. Eso porque lo elevo a la 2, entonces el negativo se transforma en positivo, entonces Ah, siempre y me va a aparte quedar estoy así. sumando todos los valores, claro, tal cual. Exacto. Por eso es que se hace la varianza. ¿Alguna duda, pregunta? No, O sea que profe. en ese caso, el desvío estándar de lo que estábamos haciendo es 4. El desvío estándar del primero, del dato de que Del era 10, primero. 2, 10, 2. Y del Sí. otro, si se Y ponen del a hacerlo, otro van me a da ver que les va a dar 6. 0. ¿Cuánto te da? 0 les tiene que dar. Ah, ¿Por qué le va a dar 0? Porque fíjense que el promedio es igual que los datos que están ahí. No hay desvío para arriba ni Claro, no para hay abajo. ningún desvío. y este Entonces, desvío que vos tomás como 4, sería para arriba, para abajo, sería, digamos, un desvío de 4 puntos hacia arriba o hacia abajo del 6. hacia arriba y hacia abajo. Porque fíjate que vos tenés el promedio Claro. que es 6, para arriba 4 es 10, 6, para abajo 4 es 2. Los datos que nosotros teníamos eran entre 2 Claro, y tenés 10. razón. Ah, sí, tenés razón. Perdón las preguntas tontas, pero que por ahí No hay con problema, tanta no hay info. problema. Bien. Yo dije que 1 más 1 era 3, así que no hay problema. Bien. Todo muy lindo cuando eran pocos datos. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos datos? Como en el ejemplo que estoy mostrando acá, cuando tenemos una tabla. Cuando tenemos intervalos, ¿qué pasa? Cuando tenemos intervalos normalmente es porque tenemos una gran cantidad de datos. Entonces, vamos a ver cómo calcular las medidas de tendencia central cuando tenemos intervalos. Espérenme 2. Bien. No, esperen, disculpen, ¿eh? Bien. Cuando nosotros tenemos cierta cantidad de datos, una gran cantidad de datos, normalmente armamos lo que se conocen como intervalos. Entonces, supónganse que esta tabla que les estoy mostrando acá viene de haber tomado una cierta cantidad de datos, se armaron estos intervalos, y lo que dice M.C es la marca de clase. ¿Se acuerdan? La marca de clase era el valor medio que había dentro del intervalo. ¿Entienden cómo funcionaría esta tabla?
Tenemos los Sí, profe. intervalos. Claro. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? sí, sí. La media de clase es la mitad entre 60 y La 65. mitad entre 60 y 65. Marca de clase. ¿Eh? Marca de clase es un valor representativo. Marca de clase. Marca de clase es un valor representativo en intervalos, que va de 60 a 65. Entre 65 a 70 ponemos 67,5. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular, en este caso, la medida de tendencia central? La media aritmética o promedio lo vamos a calcular de la siguiente forma. Como nosotros lo que vamos a ver es estos datos, van a estar presentados así, con intervalos, no tenemos idea de cuáles son esas, porque si a mí me parece que entre el dato 60 y el 65 hay 5, yo no sé si todos corresponden a 60, si todos corresponden a 64, a qué corresponde. Entonces tomo como valor representativo de este intervalo el 62,5. Y ese valor lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, que en este caso es 5. Sigo, le voy a sumar el siguiente de los valores, que es 67,5, la siguiente marca de clase, multiplicada por su frecuencia absoluta, más el próximo valor, que es 72,5, por la frecuencia absoluta, que es 8, más el próximo valor de la marca de clase, que es 77,5, por el valor de la frecuencia absoluta, que es 2. Lo corto acá para no hacerlo demasiado largo. Total, creo que se entiende. Esto dividido la cantidad total de datos, que la cantidad total de datos lo saco sumando los valores de la frecuencia absoluta. En este caso lo corté acá. Esperen que lo voy a marcar. Supónganse que ahí terminó para hacerla un poquito más simple. El número total de datos es 5,510, 18, esto es 30. Por lo tanto, tengo que dividir por 30. Importante, fundamental. En todos mis años dando la materia de estadística en tantos lugares, el error que siempre se comete al momento de hacer este cálculo de la media aritmética es que en vez de dividir por la suma total de los valores de la frecuencia absoluta, dividen por la cantidad de intervalos. Entonces, márquense, porque tarde o temprano todos cometen ese error, de dividir no por el total de los datos, sino por el total de los intervalos. Ténganlo en cuenta, anótenselo, háganme caso, en la mayoría de las veces que he visto, dividen por el número total de intervalos, no por el número total de datos. De esta forma se calcularía la media aritmética. ¿Alguna pregunta? Ustedes van a ver fórmulas en lo que tienen dentro de lo que les pasé, pero bueno, la fórmula básica, la interpretación de la fórmula sería básicamente esto. De lo que van a ver es una sumatoria desde igual a 1 hasta n de la marca de clase, va a decir sub i por la frecuencia absoluta sub i dividido n, que es esto que hice acá, ¿no? No importa no ¿Qué es eso? entender la fórmula. No, perdón, ya estoy un poco perdida, Eduardo. Esto que hice Ah, acá. en fórmula. Está en fórmula. Ustedes lo van a, yo les decía, ustedes lo van a ver Ah. escrito así, no se asusten. Ah, Lo que tienen que hacer es eso. Multiplicar este por este y sumarlos. ¿y Y cómo lo dividirlo por el total. Para que no se compliquen viendo tantas fórmulas. Básicamente es eso. Esto con Sí, respecto no, a la mejor. media. Con respecto a la mediana, ustedes también tienen una fórmula, pero no descarten esa fórmula, no se preocupen. La mediana es el dato que está en el medio. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el dato que está en el medio? Nos faltaría ver la frecuencia acumulada. Yo miro la frecuencia acumulada, veo que el primer dato es 5, el segundo es 10, el tercero es 18 y el último sería 30. Yo hice la tabla acá con la frecuencia acumulada. El dato que está en el medio, si la cantidad de datos totales es 30, el dato que está en el medio es el dato 15. ¿Dónde está el dato 15? En el 8, en el tercero, En este. lo incluye en el tercero, claro. Claro, porque acá en Acá este son intervalo 10. son 5, acá hay hasta el 10, Ujú. y de acá hasta acá Y hay acá está 18. 18.
Por lo tanto, no en el 8, sino en esta fila, digamos. Cuando yo les pregunte por la mediana, me van a tener que decir que es 72,5. ¿Se entendió por qué? Igual siempre hacemos referencia a la marca de clase. Claro, Bien. siempre se toma como referencia a la marca de clase porque no conocemos los datos. Nosotros si miramos Perfecto. esto tenemos que decir... Sabemos que está en esa, entre 70 y 75, pero no sabemos, como dijiste vos, ni si es 70 o 75. ¿Cuál? Entonces tomamos como referencia, por eso le decía hoy, alguien que me había dicho que seguramente me mintió, me dijo que lo había hecho con intervalos y sin intervalos. Le digo, ¿te dio lo mismo? Me dijo que sí. Es raro que les haya dado lo mismo porque al utilizar la Sí, marca me de dio lo clase... mismo. Al utilizar la marca de clase hay un montón de posibilidades. Algo hice mal. Seguramente. Porque al utilizar la marca de clase hay un montón de posibilidades de errarle. Por eso digo, es raro que les haya dado lo mismo. Pude justo haber coincidido, pero me parece muy raro. Yo sospecharía. Yo sospecho. Bueno, no importa. La moda. Después te los voy a mandar. ¿Cómo se calcula la moda? Para que todavía estoy copiando la mediana. Más veces. Es que se repite más veces, o sea, el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿A quién tomamos? Al de Y la el marca, último en intervalo. este caso es 12. Ujú. También tomamos a la marca de clase, que es 77,5. Este que tiene 12 es el que más se repite. La frecuencia absoluta, recuerden, marcaba cuál era el dato que más se repetía. En este caso, como 12 es el número más grande, entiendo que es el de 77,5. ¿Se entienden? Sí, profe. Perdón, Sí. la Sí. moda, ¿lo podés explicar de nuevo lo de la moda? La moda es el dato que más se repite. Nosotros vemos los datos, cuántas Sí. veces se repiten a través de la frecuencia absoluta. El que tenga mayor Sí. frecuencia absoluta, que es 12, es el intervalo en este Ya caso está. que se repite. Está ¿Pero siempre... qué tomamos? Ay. Tomamos la marca de clase de intervalo. O sea que mi respuesta siempre va a ser en base a la marca de clases, era, yo ni me acuerdo el Sí, nombre. sí, marca de clase. Marca de clase. O sea, si vos me preguntás en el tema de los intervalos cuál es la moda, yo tengo que, mi respuesta tiene que ser 72,5, 77,5. Bueno, en este caso 77,5. Sí, sí. Igual que lo mismo que la Ah. mediana. Ah. Por eso les digo que es bastante impreciso, se dan cuenta, ¿no? Porque no tenemos ni idea de cómo son los datos, tenemos una estimación. Estamos estimando nosotros cuáles son los valores. De ninguna manera lo podemos afirmar con total seriedad que los datos son exactamente así, ¿no? Pero, insisto, en pocos datos no pasa nada, pero en millones de datos es con lo que se maneja hoy por hoy la estadística, el análisis de Big Data, se hace de esta manera. Y lo que nos quedaría por ver son las medidas de dispersión cuando tenemos intervalo. La varianza, nuevamente, y el desvío estándar. La varianza, supónganse que el promedio me había dado 65, 70, me dio, supónganse, sería, de nuevo, hacer la resta entre todos los valores, pero ahora de la marca de clase, tendría que hacer 62,5 menos el promedio que yo dije supuestamente me dio 70, elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta de ese intervalo. En este caso por 5. Más el siguiente dato del siguiente intervalo, que sería 67,5, menos el promedio, que yo dije que era 70, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia absoluta, que en ese caso es 5. ¿Lo van viendo? Más el próximo, que sería 72,5, menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado, por la frecuencia absoluta, más el último, que sería 77,5, menos el promedio que yo dije que era 70, elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. Todo eso
dividido el total de los datos, que dijimos que era 30. Para calcular el desvío estándar, no es nada distinto. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, sigue siendo lo mismo, así que en este caso no tendríamos que modificar nada. Va a ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Se entendió? Bien, sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta, duda? Por ahora no. No, profe. Bueno, dejo de compartir. Para la